Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años. Vos, en lo importante. ¿Cuál es la importancia que tiene el agua para el campo? ¿Por qué los productores viven pendientes de este recurso, como quedaba planteado con lo que señalaba Carlos recién? Entre quienes no son conocedores del campo está extendida la idea de que los productores lloran cuando llueve mucho y lloran cuando no llueve. Bueno, ¿se justifica esa preocupación o es algo exacerbada? ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad? De alguna manera ese es el tema, Carlos, ¿no?, que nos proponemos hoy. Sí, Romina, buen día a ti, a Gabriela, a la audiencia. El título capaz del programa de hoy debería ser Uruguay, un país de clima seco con abundantes lluvias. Emilia, como tú, frecuentemente en Perspectiva largan la situación climática del país, cómo está el tiempo. Muchos oyentes colaboran con fotos, con mensajes, lo cual te diré que para mí es esas pinceladas matutinas de todo el país, a mí me encantan. Pero los oyentes en general, ¿saben la importancia que tiene el agua o las lluvias para el agro? ¿Se entiende que los que trabajamos en el agro dependemos si llueve o no? ¿Se entiende que si falta agua es un problema a veces y si llueve mucho también, que también puede ser un problema? ¿Se entiende que la cantidad de rubros que tiene el agro y que para cada uno puede afectar de forma diferente? ¿Se entiende que al mismo tiempo puede ser necesario para un rubro, pero para otro puede ser perjudicial? Eso es la complejidad de este tema y es quizás lo que la gente a veces le cuesta cuando dicen viven llorando. Si hay seca en verano, por ejemplo, el ganado no tiene agua para tomar. Lo vimos en Bienestar Animal, una de las 5 libertades que los animales deberían tener es libres de sed, pero puede ser bueno para la zafra de cosecha de uva, como lo vimos cuando tocamos el tema de la zafra de uva. Si llueve mucho en otoño, tendremos muchas pasturas para comer y el ganado seguramente estará en buen estado, pero lo vamos a atrasar en las siembras de invierno y en las cosechas de los cultivos de verano. Si falta agua en la primavera, van a parir las vacas y las ovejas no van a tener leche, los terneros se van a criar chiquitos, los corderos también, y esas vacas y esos ovejas difícilmente después se recuperen y seguramente no se preguen. Para que veas lo complejo que es el tema. Tenemos hoy un invitado para hablar de esto y que nos pueda ir ejemplificando y haciendo entender en uno de los varios programas que vamos a tener sobre el tema del agua, que yo creo que es fundamental, pero para poderlo explicar mejor tenemos a un invitado que es el ingeniero agrónomo Santiago Dacunda. Santiago es Master of Science en Producción Animal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director de la consultora Sistema de Producción Animal y la verdad que es una autoridad en el tema. Santiago, bienvenido al programa Conexión Interior. Bueno, buen día, Carlos. Qué introducción. Buen día, Romina. Buen día, Gabriela. Un gran gusto estar en el programa de ustedes de Conexión Interior. La verdad que es un gran gusto. Muchísimo gusto estar en el programa. Y al mismo tiempo felicitarlos por este enfoque que me parece sumamente importante, del de intentar integrar a todo el país, a todos nosotros, a todos los ciudadanos uruguayos en estos temas que nos unen y que nos hacen a todos, porque en realidad somos el mismo país, la misma gente, los mismos compañeros, y deberíamos de tener, si bien diferencias en todos los temas del aspecto de la vida, por lo menos tener algún criterio común de hacia dónde vamos juntos, y creo que ahí estos instrumentos, estos que ustedes están haciendo, y después cómo se comunique eso, claro que es la esencia para poder llegar al objetivo y al trabajo diario que ustedes están haciendo. Así que con mucho gusto espero tengamos esta conversación grata y útil sobre todo, ¿verdad?, que nos permita avanzar un pasito más. Santiago, muchas gracias por tus palabras. A ver, como profesional especialista en nutrición animal, ¿cuál es la importancia que le das al tema del agua?
Mira, el agua, hablando de la nutrición animal, con el objetivo de satisfacer las necesidades de un animal para tener determinado comportamiento productivo y mantener sus funciones, es como lo más esencial. ¿Tá? Primero el agua, luego los alimentos. ¿Tá? Un ser vivo animal consume, por decirte numéricamente, aproximadamente 5 veces, o necesita 5 veces lo que necesita como alimento seco. ¿Tá? El valor numérico es 5 veces más importante. ¿Tá? El 70% de nuestro cuerpo, de los animales, es agua, ¿no? El 50-70% de una planta es agua. El 70%, el 2/3 de la superficie de nuestro planeta es agua. O sea, el agua es como la esencia de la vida casi total. Cosas que a veces nos suenan como obvias porque depende de la situación donde te toque vivir, es más escaso o menos escaso, que no más problema. Entonces a veces no le damos la relevancia total que tiene. Pero sin duda, por darle simplicidad, en la nutrición animal es el elemento más importante. Por las funciones que ella tiene, sabemos como reguladora de temperatura, en toda la parte de metabolismo, digestión, absorción de los nutrientes, ya yendo a lo más específico de la nutrición misma, pero para hacerlo más simple es el alimento, el componente el número 1. Eso hablando específicamente de la nutrición en sí, sobre el efecto en el individuo. Después está que en la nutrición, uno como agrónomo con el área de nutrición, lo que hace es transformar un alimento vegetal en un producto animal, llámese carne, leche, lana. Entonces, aislándonos por un ratito en el animal, uno es totalmente dependiente de las fuentes, o sea, esos alimentos vegetales, llámese pasto, pradera, grano, ¿no? Y esos solo se producen si el agua es suficiente para cubrir sus necesidades, bueno, y lograr esos alimentos, ¿no? Por suerte nosotros estamos en un país rico en agua, pero que se nos va a gran cantidad de las lluvias, se escurre. Y la productividad de esos vegetales que luego lo necesitamos como nutricionistas para transformarlos en productos, en realidad va a depender no solo del agua, sino de la temperatura, de la luz y del suelo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos una preocupación permanente y natural, ¿tá?, de cuál va a ser la productividad de esos cultivos o campos. Porque siempre vamos a tener de por vida, es algo natural, tenemos que saber convivir con eso, el comportamiento de la naturaleza, que nunca vamos a saber cuánta va a ser el agua disponible en el año ni cómo se va a distribuir. Pero bueno, es parte del trabajo de la ingeniería. A ver, Carlos, ¿vos tenés alguna pregunta? A veces por perogrullo hablamos de la importancia del agua, pero en realidad no lo tenemos en cuenta porque es un país que sobra el agua y que el agua es un insumo que es accesible y que realmente todos tenemos. Imagínate todos estos cuestionamientos que hace Santiago en el desierto, en África o en lugares en los cuales el agua es realmente escasa. O en las montañas con hielo o con temperaturas bajo cero, que el agua se transforma en hielo. Entonces, para mí, lo importante de esto es que cuántas veces en las escuelas, por ejemplo, a los gurises se les enseña el ciclo del agua. ¿Cuántas veces? Pero cuántas pocas veces, o quizás ninguna, se les enseña que la importancia que tiene el agua para el animal, para el perro que tiene en la casa. No vamos a hablar ni siquiera de producción animal ganadera, ovina, lo que fuera. Para el perrito que tiene. ¿Lo pueden tener encerrado en un auto en verano sin tomar agua? Entonces, esas cosas tan sencillas que en las escuelas, siempre, Romina, volvemos a la enseñanza, ¿no? Con qué poca cosa se podría ir creando conciencia en esos gurises de la importancia que tiene, por ejemplo, en este caso, el agua. Mira, ya aparecieron mensajes interesantes, pero así básicamente, entonces, Santiago, ¿cómo lo sintetizarías lo siguiente? ¿Por qué el productor vive preocupado por el tema agua? Muy interesante. Ahí yo creo que hay una preocupación. Una, porque es una preocupación natural, ¿no? Esto es tanto para un productor
como también lo que tú decías, Carlos, recién, el perrito que necesita el agua, imagínate una planta en un apartamento, en una casa o un cultivo de 10.000 hectáreas, si no tiene agua se muere, ¿no? Entonces la preocupación es natural tanto para la persona que quiere cuidar una planta en un apartamento o para la que tiene un cultivo, no importa, de 5, 100, 10.000 hectáreas, no importa. Nuestro país es uno solo, y más allá de quién sea el dueño del cultivo de ese trigo, ese girasol, va a generar, necesita agua para producir y generar recursos. Claro, el tema es que en el caso en la planta en el apartamento es algo ornamental y uno lo quiere cuidar y que esté bien y tiene su importancia. En el productor, el cultivo es algo que proyectó para él sobrevivir, va a tener sus ingresos para su familia, para poder educar a sus hijos y eventualmente crecer, como cualquier persona quiere crecer dentro de su trabajo, dentro de su empresa. Pero, más allá de todo eso, si no tiene agua, cualquiera de esas plantas no va a vivir. Y la relevancia, o se escucha más, claro, a nivel de productores que parece que lloran, vamos a llamarle eso así, ustedes lo ponen así, porque creo que él tiene una dependencia más fuerte sobre el resultado de eso, ¿no? Que va a ser para sus ingresos. El que llora, yo creo que es una expresión de sensación de incertidumbre, porque es algo que no lo tiene controlado, la temperatura no está controlada, pero es relativamente más estable por cómo se forman las estaciones, o el largo de luz del día. Pero el agua, la lluvia como tal, como la percibimos, tiene un riesgo mayor, una incertidumbre más elevada. Entonces un productor pone determinados recursos de esfuerzo, trabajo, capital, etcétera, con las expectativas de cosechar algo, pero en realidad no sabe si va a cosechar. Puede haber un margen de 0 al todo. En la media es lo que menos existe, después hay una variación normal, que son conocidas también, ¿no? Son manejables entre comillas en algunas situaciones. Entonces creo que esa incertidumbre, esa falta de control de esa variable, en parte, es lo que le genera ese tipo de expresión. Pero como a cualquiera de nosotros, en las cosas de la vida, viste que cuando uno no las tiene controladas o no te sentís tan seguro, te genera un estrés. Mira, justo lo que decís a propósito de eso, y va para Carlos también. Tengo un mensaje de Alberto que dice: creo que todo el mundo entiende que en la actividad agropecuaria a cielo abierto el clima es fundamental. Lo que se critica es la actitud de quejarse siempre por todo. Si no quieren asumir esos riesgos, que se dediquen a otra cosa, dice. Es frecuente escuchar estos argumentos también. A ver, ¿qué responden ustedes? Yo lo tengo claro, en varios programas lo repetimos, de que es muy probable que no es que no nos entiendan por qué nos quejamos o por qué lloramos, sino porque no nos supimos hacer entender. Ahí está la diferencia, que es muy sutil, pero no es que estemos renegando de la actividad apasionante que es el tema agropecuario, sino al revés. Es lo que decía Santiago, nos encanta lo que hacemos, pero es el miedo al riesgo, es ese riesgo que no depende de nosotros, que depende del clima, y bueno, es algo natural y seríamos de hierro si no sintiéramos algo. El tema que es la transmisión de ese mensaje en la ciudadanía no vinculada al agro, sí puede caer mal, y estoy seguro de que cae mal, porque no lo supimos transmitir, lo transmitimos como que vivimos llorando, lo cual no es verdad, porque somos felices en lo que hacemos. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. ADP,
Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Mirá, hay desde felicitaciones, Carlos, porque dice, felicitaciones, dice Vicente a Carlos Amonte por decirlo, los productores uruguayos no han sabido comunicarse con la ciudadanía no vinculada al agro. Eso es exactamente así, dice en este caso. Pero hay varias preguntas para Santiago vinculadas a otro aspecto. A ver, tengo varios mensajes, pero perdí algunos. Voy con este, el que plantea María Luisa. Lo que explican lo aprendí en la escuela hace más de 50 años y con mi familia que vivió 20 años en el medio rural del siglo pasado. Nunca logré entender qué hacen para mitigar el problema. Cuando uno viaja ve soluciones, tanques, riegos, refugios y opciones que implican priorizar. Bueno, ¿qué se ha hecho y en qué proporción en el terreno productivo las últimas 5 o 6 décadas, dice esta oyente? ¿Y qué se podría hacer? Extendámoslo a eso. A ver, Santiago. Perfecto, perfecto. Mira, así como tú decís, o lo estábamos comentando acá, y es la expresión y la sensación y lo que está en el aire, que el productor siempre está llorando, ¿tá? También hay muchos más, y te diría que son los más, que no lloran y trabajan, pero no hablan, no se escuchan, pero son la mayoría. Pero claro, viste, la vida es una cuestión de sensaciones y se interpreta de acuerdo a lo que se escucha, y a veces se generalizan y se forman esos estereotipos que no necesariamente son verdades. Ta. Por otro lado, la pregunta que mandaba es así. El tema se habla siempre de manera, y más años todavía, lleva 100, 200, 300 años hablándose de esto, ya se sabe que el clima es así, ya se conocen las precipitaciones y no se puede estar siempre llorando, pero eso es todo en la vida, ¿no? Cada uno tiene que prepararse, o cada empresa, para lo que se sabe que se puede venir como problema, ¿no? El Uruguay ha sido un país, es un país muy rico en esas cosas, y de alguna manera se permite al lujo, como otros países con mucha agua, de no afrontar el problema con mayor responsabilidad, quizás, o con tener más eficacia en el momento de la necesidad de esas cosas. Pero son cosas de comportamiento, a veces culturales, o sea, no me quiero salir del tema, pero son como culturales. Nosotros vivimos con el oxígeno cero, sin costo, o sea, me refiero, lo tenemos ahí sin costo. Mañana nos cortan la canilla de oxígeno, ¿tenemos reserva de oxígeno? Cero, pero nuestro comportamiento humano es así, pero vamos a ser más concretos y no salir con el tema agua. ¿Tá? Entonces te digo, hay muchísima gente que trabaja y que no llora y que tiene. ¿Y qué hace para eso? Las cosas que hay que hacer. O sea, si sabes que no va a llover y el agua te incide en tu producción de alimentos y te puede faltar alimentos, ¿tenés producción de alimentos? ¿Tenés un plan A, un plan B? ¿Te viene una sequía? Existe, eso existe. Te diría, el 60 al 70% de la gente tiene un plan en la cabeza. Algunos lo podrán ejecutar, otros no, según la función de los recursos, pero no están solo distraídos o solo llorando. O sea, creo que ahí hay una mala interpretación, que estoy totalmente de acuerdo con Carlos en el sentido de que gran parte de eso es porque no se ha comunicado bien, ¿tá? Porque creo que ninguna de las dos partes además va a tener intención de hacer daño, ni el que comunica del agro, que le entienda mal de la ciudad, ni el de la ciudad hacerle daño al otro. O sea, nos estamos comunicando sin querer mal sobre un tema que nos une a todos y que de alguna manera nos es importante para todos porque define los alimentos producidos en un país, ya sea para consumo propio o después exportar y que nos generen recursos o riquezas para, distribuirlo en la sociedad, ¿no? Pero yendo ya a la micro, si es que tengo tiempo en algo, ¿qué hace la gente? Es, a ver cómo maneja sus recursos para que cuando vengan los déficits de alimento, que podría ser una consecuencia de falta de agua, ¿tá? Cómo tiene más pasto en el campo, o en el caso del agua para abrevadero, que es como esencial para tomar, si viene una seca, ¿qué reserva tienen de aguas disponibles para que los animales pasen un periodo prolongado de sequía sin lluvia, sin problema, o sea, satisfaciendo su necesidad de agua? Y eso se ha ido desarrollando. O sea, hay zonas del Uruguay que son muy ricas, ¿no? Sobre los ríos que no precisa hacer nada. Zonas, ¿no? Y hay otras que sí, se necesitan hacer tajamares, pozos, etcétera. Y hoy, por suerte, el Uruguay
en general, por hacerlo muy rápido, está con una imagen muy buena en la ganadería, producción de alimentos, con muchas expectativas. Entonces, en los últimos años han aumentado y seguramente va a aumentar muchísimo más aún las inversiones para ese tipo de cosas, las reservas de agua para que no falten, cómo encarar todo. Anteriormente también se hizo menos, no solo por un capricho de no hacerlo, ni de llorar, ni de no gastar, sino que el negocio no generaba el valor suficiente para poder encarar esas cosas y bueno, y a veces llegaban los malos momentos y no había muchos elementos para reaccionar de una manera rápida y eficaz. Pero estamos en un proceso muy positivo, muy positivo. Entonces diríamos que sí, han habido cambios desde hace 50 años ahora. Creo que al Uruguay todo, más allá de lo que opine cada uno en particular, pero necesitamos que esa velocidad sea mayor aún. Pero también el Estado, distintas instituciones, Plan Agropecuario, INIA, todo tipo han intentado despertar cada vez más el tema y concretar cosas con distintos tipos y grados de estímulos según lo que le toca a cada institución u Estado. Entonces, la tendencia es ahí, fue aumentando la disponibilidad de agua para los animales, fue aumentando la disponibilidad de riego para los cultivos, a nivel de privado, con distintos estímulos impositivos, que algunas empresas podrán, otras no. También hay una gran diversidad de empresas, ¿no? de tamaños, de tierra y de conocimientos y de capacidades de conocimientos y económicas. Y bueno, en esa diversidad hay que convivir, pero pasando raya, creo que se ha progresado bastante. Yo creo que se ha progresado bastante. Carlos, ¿te queda algún apunte? ¿O alguna pregunta? Tengo dos mensajes. Dale. Uno de Manuel Montes que dice que hay 44.000 declaraciones juradas de DJ, que venció ahora el 30 de junio, ganaderas. Entonces, ¿cuántos reclamos hay? Reclamos de lluvias y de falta de agua y eso, para justificar la denominación llorones. Está bueno. O sea que de repente escuchamos 1, 2, 3, 10 productores, pero son 44.000, no todos son llorones. Está bueno el punto de Manuel. Y después nuestro amigo Gary Boto nos manda de Rocha, no te olvides de Rocha, 0 milímetros de lluvia. La otra posición sumamente, y no está hablando desde el punto de vista de llorón. No, porque es otro de los que se empeña en justamente en hacernos entender, ¿no? De por qué justamente tenemos que, y por qué para el productor agropecuario es tan importante entonces, y por qué está tan pendiente del agua. Bueno, para terminar, estaría bueno la última pregunta tuya, que es muy buena, a Santiago, de que hay una esperanza de que el país camina hacia una fuerte inversión en represas, en obras de riego, en un país nuevo que no conocíamos. En mi carrera, 30 años de carrera agronómica, los últimos 5 años viene avanzando en forma estrepitosa. Creo que Santiago piensa lo mismo, porque la actividad de él era impensable hace 20 años y hoy no da abasto en asesoramientos y proyectos de inversión y proyectos de corrales, llámese pasturas, llámese obras de riego, lo cual nos da la esperanza de que todos esos riesgos, todos esos temores van a ir disminuyendo con más inversiones y con un nuevo país y un nuevo agro, que quedó demostrado en el 2002 cuando la aftosa y quedó demostrado ahora con la pandemia de que el país sale adelante gracias al agro. Santiago, ¿querés agregar algo respecto a eso que decía Carlos? Yo una pregunta que se me ocurre hacerles es, a ver si está siendo viable para todos los productores, digamos, o se ve en determinados sectores en particular la inversión esta de la que hablan, ¿no? Este gran crecimiento. No, mira, eso creo que hay oportunidades para todos, toda esta parte a veces de beneficios impositivos, que es un poquito más complejo de llevarlo. Tal vez quien tenga más escala o más conocimiento le resulte algo más accesible, pero no tengas duda que hoy se apoya muchísimo también al pequeño productor, o se intenta, y hay muchas instituciones que trabajan en esos sentidos, tantas que a veces, algunas que uno ni conoce. Después, claro,
como te decía, depende de la motivación del propietario de ese lugar, cuanto más pequeño es, que precisa más acompañamiento. Pero hoy las cosas existen. Tal vez hay que acelerar un poquito más de concretar las llegadas, pero existen las posibilidades para todos. Y se ha privilegiado, en un buen sentido, me parece más, incluso bien, más a los pequeños que a los mayores, ¿no? Entonces creo que vamos en un muy buen rumbo. Sí tenemos que acompañarlo con un exigente cuidado de los recursos en general, o sea, el suelo como tal, el agua y no solo la cantidad, porque en eso nosotros no podemos participar mucho, ¿no? como manejo, pero sí la calidad del agua sí es responsabilidad nuestra cuidar. La calidad sí, ya sea del río, del tajamar o del bebedero, ¿tá? Entonces creo que ahí debemos de tomar un objetivo de decir, aumentemos la productividad de nuestro país, ¿tá? Entre todos los productores, desde el más chiquito hasta el más grande, con un aumento de la calidad de nuestros recursos, ¿tá? Del suelo, del agua, de la fauna, de la flora, de los recursos humanos, de la gente que trabaja, que emocionalmente se encuentre, que existe una armonía de trabajo para lograr los objetivos. Entonces, si logramos un Uruguay de ese tipo, responsables, cumpliendo, portándonos bien con los que nos exigen nuestros compradores de nuestros productos, creo que tenemos, pero para muchos años, vivir de esta producción de alimentos y donde el agua es la esencia, sí, de todo esto, tan teórico y tan obvio y de tantos años, como decía la chica que mandó la pregunta. Pero, como decía un profesor, lo que por obvio se calla, por callado se olvida. Entonces creo que tenemos que mantener la responsabilidad del cuidado de eso. Santiago Dacunda, ingeniero agrónomo, especialista en nutrición animal. Desde Salto nos acompañó esta mañana. Santiago, un gusto, ¿eh? Carlos, como siempre, un placer. Nos reencontramos próximamente. Gracias, Romina. Otro mensaje que me acaba de llegar dice, no se olviden de la ley de riego. Bueno, ya estamos en el desafío, otro programa, para hablar sobre la ley de riego y seguimos con el tema del agua. Gracias, Santiago. Gracias, Romy. Chao, chao. Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.